Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Génesis 21:2. Qué difícil es confiar en el Señor, ¿verdad, hermanos? Y más cuando nos encontramos en una situación desesperante, con una necesidad grande en nuestro corazón, con una presión tan fuerte que no podemos con ella, que nuestras fuerzas no pueden con ella. Y a veces nos queremos precipitar y hacer las cosas para que todo vaya avanzando más rápido. Y eso nos lleva a la maldición. Si nos apresuramos, Dios dice en su palabra que todo aquel que se apresure con sus pies peca. No nos va a traer bendición, nos va a traer maldición. Pero a veces es tan grande esa necesidad, esa ansiedad, que nos comenzamos a comernos la cabeza, nos comenzamos a desesperar, a perder el control. Cuando lo que Dios quiere es que sigamos hacia la meta, sigamos confiando en Dios. Yo sé que no es fácil. Yo sé que hay cosas que en nuestro corazón anhelamos y que vemos que no las tenemos. Pero créeme que Dios ya las tiene reservadas para ti. Si Dios te prometió un hijo, si Dios te prometió una ayuda idónea, si Dios te prometió una familia, si Dios te prometió una casa o un trabajo, lo que te haya prometido, Dios lo tiene para ti. No confíes en tus fuerzas, no te vayas por el camino fácil. Dios le había prometido a Abraham y a Sara tener un hijo. A pesar de la gran edad de Abraham, a pesar de que Sara era estéril, Dios les había dicho que iban a tener un hijo y que de ese hijo iba a ser la promesa. Y vemos cómo Sara y Abraham esperaron mucho tiempo y vieron que no venía la promesa y pasaban años y pasaban días y la promesa no llegaba. Así que tuvieron que recurrir en sus fuerzas. Dejaron las fuerzas de Dios, dejaron de confiar en el Señor y confiaron en sus fuerzas, lo hicieron en sus fuerzas. Y vemos cómo Sara convenció a Abraham para que se llegara a Agar, su esclava. Y Agar le concibió un hijo a Abraham y ese hijo era Ismael. Pero ese hijo no venía de la bendición de Dios. Lo que luchamos en nuestras fuerzas no nos trae bendición y nos trae tristeza. Porque sabemos que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Abraham y Sara no estaban felices cuando tuvieron a Ismael, porque no venía de la bendición de Jehová. Ellos supieron que lo hicieron en sus fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Pero a pesar de eso, la promesa que Dios le había hecho a Abraham y Sara se cumplió. A pesar de que dejaron de confiar en Él, a pesar de que dejaron de esperar en Él, Dios fue fiel, porque Él hizo una promesa y las promesas que Dios hace, Él las cumple. En su debido tiempo, pero Él las cumple. Y resultó que Sara concibió a Isaac. Y Sara se puso muy feliz porque venía de la mano de Dios, porque el milagro había sido por el Señor. Y la bendición de Dios añadió gozo y enriqueció la vida de Abraham y Sara. Hermano, tal vez en estos momentos tú te encuentras en una situación como la de Abraham y Sara. Llevas esperando muchos años por eso que tanto quieres y no llega. Y a veces dices, no, pues, ¿qué va a venir? Pierda la confianza en el Señor y Dios no quiere eso. Dios quiere que confíes en Él y que te goces en Él. El salmista dice en el Salmo 37, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Aleluya. Encomienda estas cargas al Señor. Dios dice, echar todas vuestras cargas sobre mí porque yo tengo cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti. Echa todas estas cargas, esta necesidad, esta ansia que tú tengas al Señor, échala en sus manos. Y Él te dará esa fortaleza
para seguir esperando. Y créeme que la bendición que Dios va a tener para ti va a ser tan grande y va a llenar tu corazón de tal gozo que tú nunca te lo hubieses imaginado. Esperemos, hermanos, esperemos a que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida. Él no falla, Él es fiel. Sigamos luchando por la bendición que Dios tiene para nosotros. No dejemos que nuestra carne tome el control de nuestra vida. Dejemos que el Espíritu de Dios reine sobre nuestras vidas y luchemos por alcanzar esa bendición que Dios tiene para nosotros. Si estás pasando por una situación de angustia, desesperación, no te desalientes, no te apresures. Dios está contigo. Confía en Él, búscale a Él y Él te dará de sus fuerzas. Dios obrará sabiamente sobre tu vida y fielmente jamás serás defraudado. Confía en Él y Él hará. Señor, queremos confiar en ti, Padre. Queremos entregarte todas nuestras cargas, toda nuestra ansiedad, Padre Santo. Ayúdanos a seguir hacia la meta. Ayúdanos a seguir confiando en ti. Perdona si a veces confiamos en nuestras fuerzas. Ayúdanos a esperar tus tiempos. Fortalécenos. Padre, te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que estés con nosotros y que mandes tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.